Vamos a recibir a nuestro invitado, el doctor José Luis Tapia Rocha, él es economista, y vamos a hablar sobre los diferentes gremios convocados para el paro de este miércoles. Doctor Tapia Rocha, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Adolfo. Coméntenos, por favor, sobre estos diferentes gremios que han sido convocados. Ya han existido el día de ayer y hoy por la mañana un par de deserciones, ¿no? Al final, ¿este paro se va a dar? ¿Cómo lo ve usted? El grupo de Antauro y de Verónica Mendoza han encontrado un nicho para ellos bastante interesante, que es este paro. O sea, este paro es una apalancadora a sus pretensiones electorales, de manera de que van a estar ahí expuestos ante la opinión pública sobre sus reivindicaciones políticas, porque ellos no solamente están luchando junto a los transportistas contra la criminalidad y extorsión, sino tienen otras banderas de lucha, ¿no? Entre ellas pedir la renuncia del ministro del Interior, además de la presidente, que debe también seguramente van a pedir su renuncia. Entonces, esta motivación principal, que era la de luchar contra la criminalidad y extorsión, se ve opacada cuando participan sujetos conocidos en la política como Verónica Mendoza y Antauro Humala, ¿no? Claro, es una pena que los gremios de transportistas interesados pues en poder encontrar justicia y una seguridad para poder desarrollar su trabajo hoy se vean pues no sé si sorprendidos o de repente motivados también a generar pues vínculos políticos, porque usted sabe que la ambición política es muy grande, pues, ¿no? Y a un dirigente de transportistas le dicen, oye, tú vas a ser, ¿no?, nuestro candidato a Congreso, tiene que estar con nosotros. Entonces ahí generan un match que termina por desfigurarle el rostro a la protesta, ¿no? Y volverla en una protesta política. No es una coincidencia que ellos hayan adelantado el paro. El paro estaba previsto para noviembre, si no me equivoco, mediados o a fines, pero no era para ahora. Entonces, si han adelantado, hay una urgencia por querer salir en las cámaras, porque como este tema del sicariato y la extorsión son temas ahorita que están llamando la atención, entonces ellos no quieren desperdiciar su vinculación con ese tema, y más aún que son dirigentes los que están promoviendo este paro, son desconocidos dentro de los usuales rostros que nosotros vemos a nivel de gremios organizados. Según lo que tengo entendido por una información que me ha llegado, es que todos estos 4 personajes que están promoviendo están empapelados, o sea, están con multas, no pertenecen a un gremio organizado, formal, dentro de la Unión General de Transporte Humano Multimodal, de manera que se han lanzado políticamente, han buscado las cámaras y han acertado en estar ahorita en los diferentes medios promoviendo este paro, ¿no? Ahora, es verdad que no pueden ser de repente dirigentes que están dentro de la legalidad o del formalismo, ¿no? Pero también, doctor, es real que nosotros somos un país con el 70% de la población informal, ¿no? Entonces no me extrañaría pues que estas personas dentro de su informalidad tengan una necesidad que cubrir. Allá mal el gobierno y los gobiernos anteriores, porque esto no viene de ahora, de no buscar pues una formalización de transporte, que se viene hablando de eso hace mucho y que en verdad nunca se da, ni con línea amarilla, ni con tren eléctrico, ni con nada, o sea, nunca se ha dado. Pero el fondo del tema es una necesidad real, que no solamente viven los transportistas, sino que vivimos todos en el país, es la inseguridad. Correcto, la motivación principal sigue siendo la lucha contra la criminalidad y extorsión. Eso creo que todos estamos de acuerdo, pero de ahí que se tome como un trampolín político para otra finalidad, para luego descuidar este tema, sí me parece bastante, digamos, cuestionable, ¿no? Para no emplear otro término, porque de todas maneras... Digamos, ¿no? Un poco ruin de parte de esta gente que quería aprovecharse para ambiciones personalistas, pero sí, lamentablemente pues la política muchas veces se maneja así, ¿no? Y ya hemos visto a sendos pues dirigentes de provincia que
hablando, elevando la bandera pues del medio ambiente, ¿no? Y diferentes cosas han salido pues a la palestra para después buscar réditos políticos, ¿no? Ahora, esta situación se vuelve más caótica y más apremiante cuando vemos pues que el gobierno, por un lado, no hace nada y lo que hace lo hace mal, ¿no? Nos presenta a un dirigente terrorista número 2, ¿no? Como este señor Paredes Cruz que se detuvieron, y al final no es la persona, es una persona que sí ha estado en el terrorismo, pero que ha cumplido su condena, está arrepentida, está trabajando por la legal, y la han hecho pasar por todo este mal rato, y no hay de parte del gobierno pues una persona que salga a decir, oiga, disculpen, ¿no? Nos equivocamos por último. O sea, vemos que el gobierno no hace nada y lo que hace lo hace mal. Esto nos genera pues una situación mucho más apremiante que es aprovechada por estos grupos políticos para exacerbar pues la pradera, ¿no? Esto revela la ineficiencia del Estado, pero más al fondo el problema es estructural, ¿no? Tú sabes que este problema de la delincuencia, la extorsión, el sicariato no es de ahora, sino que se viene dando ya desde hace años. Entonces ahí hay una falla del Estado en ser garante de la seguridad. Eso no se discute mucho, solamente se ve lo que hacen los transportistas para adelante, pero nadie se ha puesto a pensar si realmente el Estado tiene las garantías necesarias para que a todos nosotros nos pueda proteger. Por ejemplo, eso es una evidencia de que ahí algo está fallando, y más aún cuando pierde orientación el gobierno, cuando anda financiando una empresa petrolera que nos ha costado 20.000 millones de soles, que vienen a ser prácticamente 3 presupuestos de la Policía Nacional o 2 presupuestos del Ministerio del Interior, para que veas cómo no tienen un norte, no tienen una hoja de ruta para combatir la delincuencia, desperdiciando esos dineros en empresas fallidas del Estado como es Petroperú, desperdiciando el dinero que tan escaso es y además con tanta urgencia se necesita para modernizar patrulleros, tener drones, interconectar comisarías, tener más efectivos policiales. 140.000 es insuficiente, se necesita el triple, se necesita como antes un policía en cada esquina, y eso no se puede dar si no tienes presupuesto, si no agrandas el presupuesto del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. Además hay que reformar la Fiscalía, que son también los que acusan y sueltan a los delincuentes. El Poder Judicial también hay que hacer reforma, y todo eso es inversión de dinero, no es algo gratuito. Entonces, como verás, eso no lo tiene dentro de su mapa de acciones el gobierno, y yo creo que están perdidos mirando otras cosas, menos lo que la gente le está pidiendo a gritos. Por eso el paro de transporte está totalmente justificado, pero con la motivación principal, que es la lucha contra el crimen y la extorsión, ¿no? Yo hace un momento, al iniciar el programa, decía de que el gobierno ya ha mostrado demasiadas muestras de fracaso, ¿no? Y que debieran de ser, hacer un análisis, ¿no?, interno de que no están haciendo bien las cosas, y recurrir a especialistas nacionales e internacionales. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo se utilizaba la palabra el zar de la seguridad, ¿usted recordará? Para poder traer a personas con experiencia de éxito a nivel internacional y nacional, para poder hacer un trabajo necesario y en conjunto. Como usted dice, ¿cómo van a gastar en Petroperú cuando ahora el ministro del Interior dice, no, el ministro... hay un ministro que ha dicho que va a reformular las cárceles, va a modernizar las cárceles. No se necesita modernizar una cárcel que tiene pues a 9.000 personas de más ahí. Se necesita poner otra cárcel para que se vayan a dividir. Se necesita invertir, pero invertir en cosas que realmente funcionen. Yo escuché eso hace mucho, ¿no? Vamos a modernizar las cárceles, y pusieron unas antenas contra los teléfonos que no sirven para nada, ¿no? Y porque te siguen extorsionando desde las cárceles. Entonces se necesita pues poner cárceles en otro lado para que realmente el delincuente esté lejano. ¿Por qué el gobierno no tiene esa autocrítica
y busca personas especializadas en el tema de seguridad para realmente darle seguridad al país. Eso sería un gran logro que la señora podría jactarse de ello. Pero en cambio hoy sigue peleada con la prensa, 134 días que no declara la prensa, sigue culpándonos de hacer un terrorismo de imagen, ¿no? Y siguen cometiendo los errores que día a día vemos de parte de ella y de sus ministros. ¿Qué le falta a este gobierno para darse cuenta que no están haciendo las cosas bien? Porque no tiene un programa de gobierno, así de simple. No lo ha tenido desde que comenzó. ¿Qué nos ha prometido que tenga de visión de mediano o largo plazo, como para poder hacerle seguimiento a las políticas públicas que son necesarias para evaluar los indicadores de gestión y ver qué metas se están cumpliendo y qué metas no las están cumpliendo? Eso no nos ha dicho. Simplemente ha hecho un repaso de los logros en el 28 de julio, pero no ha habido indicadores de gestión para el futuro. No ha prometido nada, no ha ofrecido nada, porque no tienen un programa de gobierno. No tienen una propuesta programática, menos. El que lo tenía era su socio, el señor Vladimir Cerrón. Él sí tenía muy claras las cosas, pero cuando pasó el poder al señor Castillo y de Castillo a la señora Boluarte, esa institucionalidad que normalmente había de que cada ministerio hacía sus planes, sus programas, etcétera, bajo una conducción, una dirección de un presidente, eso se ha perdido, porque se ha desinstitucionalizado la gestión pública. Entonces tenemos un problema de concepción de qué cosa es lo que tiene que hacer en un gobierno y no solamente apagar incendios, que es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando no tienes un programa que te guía, entonces te pierdes en la coyuntura, te pierdes en los incendios que se te presentan como, digamos, en paralelo. Tienes que apagar 3, 4 incendios y no sabes cómo priorizar. Bueno, eso es ausencia de un programa, de una doctrina, porque eso lo que hace pues naufragar a un gobierno. El gobierno está naufragando de cada tiempo, que cada rato el Congreso tiene que salir pues, a interpelar, a censurar al ministro, porque eso significa mala gestión, malos políticos que han puesto, etcétera. Entonces, con ese tipo de gobierno sin programa, no se puede esperar mucho, menos aún con la buena propuesta que tú has planteado. Eso no lo van a escuchar. Entonces están enfocados en otros temas de apague incendios y no viendo la perspectiva de la hora, del mediano y del largo plazo. Ahora que usted habla de los ministros, quiero referirme al ministro de Minería, ¿no? A Rómulo Mucho. El gobierno discutiría mañana el proyecto para la formalización minera. Nosotros sabemos, y no es un secreto, que la minería informal costea muchas bandas, incluso remanentes terroristas en el centro del país, como para protegerse, ¿no? El titular de Energía y Minas indicó, dice el diario Gestión, propuesta reemplazaría el Reinfo y se busca detener el avance de la minería ilegal. ¿Qué opinas sobre esto? Esto no se va a solucionar con un registro, Adolfo. Esto se va a resolver cuando ataquen la raíz del mal. En mi opinión, la raíz está en el artículo 66 de la Constitución, donde dice que los recursos renovables y no renovables son propiedad del Estado. Ahí está el conflicto, porque las comunidades consideran que lo que está debajo de su suelo es de ellos. Mientras el Estado considera que los recursos naturales, minerales, hidrocarburíferos, etcétera, son del gobierno. Entonces, cuando da una concesión a una empresa minera, se deslegitima frente a la comunidad, porque piensa que ha habido un arreglo extracontractual para favorecer a estas grandes empresas mineras que denuncian, por ejemplo, 10 hectáreas cuando solamente 1 hectárea nada más es la que va a utilizar, y el resto de los terrenos los sirve para luego la reventa. Una vez que se termina el proyecto, cierran la mina y esos terrenos los revende a 10 veces el precio de lo que lo compró. Entonces, ese artículo 66 tiene que ser modificado y hacer participar a la población, a los dueños de esas tierras, para que sean socios de las empresas mineras y no tengan que estar siendo ellos algo así como receptores de dádivas que les da la empresa minera, sino ser reales dueños, como ocurre en Alaska, como ocurre en los países anglosajones, donde el que encuentra el oro es dueño de ese oro. Aquí el que encuentra oro no es dueño del oro, sino del gobierno. Entonces, en esas oportunidades desperdiciadas
es donde se inician los conflictos, donde piensan que la persona que está encima de la veta de oro es simplemente un habitante, pero no es dueño. Y eso es lo que hay que quitar. Ese artículo 66 es una ley mala que hay que modificarla, ¿no? Es verdad, ¿no? Yo recordaba ahora con sus declaraciones de que yo he visto algunas series, ¿no? En National Geographic, no sé en qué, por qué, que hablan sobre pues la excavación de oro en Alaska y en otros lugares, donde pues estas personas hacen su inversión para sacar el oro y poder pues venderlo y es suyo. Eso sería usted lo que usted sugiere, que acá debiera aplicarse algo así, para que ellos sean dueños de su oro, pero también responsables de los pagos de impuestos referentes al oro que están sacando. Por ejemplo, la modalidad es esta. En la comunidad o las personas que tienen oro debajo no tienen el capital para explotarlo, pero sí las empresas mineras. Entonces pueden entrar en una sociedad, claro. 50-50, no sabemos cómo, pero ahí hay asesores, hay especialistas en derecho minero que van a entrar, de todas maneras, este negocio y van a asesorar a los dueños del oro y a las empresas. Entonces se hacen arreglos contractuales entre privados, ya no, el Estado no entra, simplemente los privados con el oro que pones como un capital, más el capital financiero, el oro más capital financiero, sale el proyecto minero. Pero hay oposición, esto no es fácil, te diré, Adolfo. Quienes se oponen es la Sociedad de Minería y Petróleo. Ellos quieren mantener la tradición de la concesión otorgada desde el Estado, porque para ellos es menos costoso trabajar con el Estado que con el privado, porque con el privado, a la hora de valorizar lo que se supone es de ellos, no lo van a valorizar a precio del terreno, lo que lo van a valorizar es a precio del mineral. El mineral, claro, puesto en los mercados internacionales vale más que comprar un terreno, como viene ocurriendo ahora. Por eso se van a oponer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, Energía y Hidrocarburos. Bueno, ok. Una última, retomando el tema de Petroperú. Estaba leyendo el diario Gestión y decía, respecto al directorio de Petroperú, dijo que ya se han consensuado el nombre con el Ministerio de Economía y Finanzas y la presidencia del Consejo de Ministros. Además, el ministro José Aristas informó que hoy se nombraría. O sea, esta insistencia del Estado en poder darle un aire más a un muerto, ¿cómo lo debemos de tomar? ¿El gobierno es muy testarudo? ¿Crees firmemente que se va a salvar Petroperú? ¿O simplemente es un gasto que no tiene sentido? Es un gasto inconveniente y además esta empresa está controlada internamente por un sindicato muy fuerte y que tiene miles de trabajadores detrás. Entonces ellos no quieren perder los privilegios que tienen, los clubes que tienen, los spas, los baños sauna, clubes, edificios, propiedades para que vayan ahí a tomar sol sus familiares, los trabajadores, todo, mientras pues la empresa lo sigue financiando el Estado con sus pérdidas a través de nuestros impuestos. Esas gollerías pertenecen al grupo de la izquierda. Esa es la verdad, porque la señora Boluarte se entendió muy bien con las cabezas de los sindicatos, quienes salieron en un video señalando que gracias a ellos es que no han logrado el gobierno venderse Petroperú o optar por la solución esta del proyecto manejado internacionalmente. O sea, ya no iba a ser el Estado, no iba a ser ni tampoco un privado nacional, sino internacional que pusiera en orden las finanzas para luego reflotarlo y luego revenderlo, porque esa es la idea, era vender esa empresa porque daba problemas, daba pérdidas y todo eso. Entonces el sindicato internamente se movió, se fue al Consejo de Ministros, alguien le abrió la puerta al sindicato y ellos expusieron ante la presidente lo que tenía que hacerse con la empresa, que era no venderla, que simplemente tenía que reflotarla, y al día siguiente sacó el decreto supremo que le inyectaba creo que $750 millones al día siguiente, un decreto de urgencia por el cual se optó por salvar a la empresa en el corto plazo, ¿no? Bueno, habrá que felicitar pues a los trabajadores de Petroperú, ¿no? Que han de recibir unas sendas canastas esta Navidad, ¿no? Bastante ovípara. Y pues ya podrán cambiar el agua de las piscinas de sus clubs que tienen por todos lados. Realmente increíble. Y yo, mire, qué bueno que usted lo diga, doctor, que usted es un especialista en el tema. Yo justamente cuando empezamos a tocar este tema hace ya unos meses atrás, yo les decía a mis amigos televidentes de que es así.
que los trabajadores tienen un concepto de vida distinto al de la realidad nacional. El club que está acá al costado de la Universidad de Lima, clubes de playa, hay infinidad de lugares en los cuales estos señores tienen pues una vida pues de reyesuelos, ¿no? Dentro del Estado peruano. Y en verdad, Fujimori en los 90 le dio forata a muchas empresas, ¿no? Usted recordará Petromar, un montón de empresas que pues no servían. Lamentablemente, esta gente ha tirado Petroperú a la basura y se ha convertido en una empresa que no sirve. Y lo mejor que podría hacer para la economía nacional es dejar que se vaya, ¿no? Por el caño. Hay un dato Doctor, que quería compartirte para terminar, era que el Petroperú le debe 1.270 millones de soles a la municipalidad de Talara, donde se encuentra, y no le paga hasta ahora. O sea, esta deuda tiene más de 10 años. Si tanto dice que es una empresa para todos, bueno, ahí tienes un ejemplo de que no es una empresa para todos, es una empresa para los del sindicato, ¿no? Le debe mucha plata a esa municipalidad. Exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con usted. El tiempo nos queda corto, pero tenemos que seguir avanzando con el programa. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.